Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. La liturgia de la palabra de este domingo nos invita a alejarnos de las riquezas que nos impiden adquirir el tesoro de la vida eterna. Al mismo tiempo, la liturgia nos propone apasionarnos de la sabiduría que es Jesús de Nazaret, el Maestro que nos enseña a vivir con un corazón indiviso la búsqueda del tesoro del cielo. La primera lectura, que está tomada del libro de la sabiduría, capítulo 7, los versículos del 7 al 11, nos presenta la plegaria del justo para pedir la sabiduría como don supremo que nos lleva al temor de Dios y al conocimiento de la palabra de Dios. El texto que meditamos se enmarca dentro del contexto literario del encomio de la sabiduría, es decir, del elogio de la sabiduría, cuya unidad literaria comprende del capítulo 6, 22 al 9, 18. Los versículos previos a este texto que estamos meditando describe al rey Salomón que pide a Dios le conceda la sabiduría. Curiosamente, el personaje parece ser Salomón, que en sueños le pide la sabiduría al Señor en el santuario del monte Gilboa. Y también como lo presenta en el libro de los Reyes, capítulo 3, en el primer libro de los Reyes, 3, 4 al 6. Pero probablemente no lo sea, ya que el libro recoge tradiciones de redacciones tardías. Tampoco dice el texto a quién le pide la sabiduría y quién debe concederle. En todo caso, el sentido del texto es que la sabiduría no es algo que tenga su origen en los seres humanos, sino algo que tiene su origen en Dios mismo, que la concede a quien sinceramente se lo suplica. Es así que ni el rey, ni el gobernante, ni nadie la puede poseer como algo particular. La sabiduría aparece personificada en este texto. A la sabiduría la tenemos que buscar, la tenemos que desear y la tenemos que amar. El sabio ama la sabiduría con un amor exclusivo de amistad o de forma esponsal. La sabiduría solo se puede obtener por medio de la oración, ya que su origen es divino, que se encarna en la sabiduría humana. Los padres de la iglesia, interpretando este texto, sostenían que la sabiduría es el Logos, es decir, el Hijo encarnado, que tiene su origen en Dios y llega a nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo, Jesús de Nazaret. El texto nos dice que la sabiduría supera el oro, la plata y toda forma de riqueza. Todas estas cosas son despreciables con tal de apreciar la sabiduría como el arte de saber vivir en paz con Dios, con los hombres y con la creación. El Evangelio tomado de San Marcos, capítulo 10, los versículos del 17 al 30, nos presenta el caso de uno que corre hacia Jesús para preguntarle qué debe hacer para heredar la vida eterna. Esta es una apasionante historia de un judío que espera heredar la vida eterna, del mismo modo como ha heredado la tierra que la habita por la promesa que Dios le hizo a Abraham y cuya promesa se extiende hacia él. Este personaje dice que se fue corriendo hacia Jesús y se puso de rodillas ante él. El gesto juega un papel importante en la semiótica bíblica por el hecho de que él, siendo un judío, se postra ante Jesús, en una clara alusión al reconocimiento de su divinidad, por una parte, y por otra, como hebreo, ya conoce la ley, porque la estudió y la observó desde su infancia. Junto a este gesto aparecen las palabras que ilustran lo realizado al llamar Jesús Maestro bueno, un título que solo se le puede dar a Dios, porque es rico en gesed, es decir, en bondad, en misericordia, en amor, como se verá en el Salmo 18, también en Esdras 3, 11. Dios, cuando crea, dice el libro del Génesis 1:12, vio que todo lo que ha hecho era bueno. La respuesta de Jesús a la pregunta parece estar orientada hacia la observancia de la ley de Moisés, sintetizando el código de la alianza y el código de la santidad. Curioso que a un judío Jesús le oriente hacia la observancia de la ley, que eso era precisamente lo que hacía desde pequeño. De hecho, a los 12 años, el judío hace una fiesta solemne que se llama el Bar Mitzvah, que quiere decir el hijo del precepto, que es lo que el personaje termina replicando a Jesús cuando le dice: todo esto lo he cumplido desde cuando yo era pequeño.
A partir de los 3 años, todo judío se familiariza con la lectura y la escritura, interpretando el Pentateuco, y concluye esta etapa de formación concluye a los 12 años con la celebración del Mitzvah. Los versículos del 21 al 22 narran la segunda ronda del diálogo, que parece escalar a otro nivel en el sentido que Jesús le propone de expropiarse de todo cuanto posee para tener tesoro en el reino de los cielos. El texto comienza diciendo: Jesús, mirándolo, lo amó y le presenta dos exigencias: vende cuanto tienes, dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. La desapropiación no es un gesto estoico o cínico para vivir como indigente, es el arte de sobrevivir o de subvertir la escala de valores para llegar a la virtud como camino que nos acerca al tesoro del reino. El discípulo debe estar ausente de preocupaciones de los bienes temporales, porque todos los bienes son para administrarlos en favor de los necesitados, pero nunca poseerlos y usufructuar de ellos. Los religiosos hacemos voto de pobreza y nos ufanamos de hacer ver al mundo que somos pobres, cuando en realidad la pobreza es nuestra obsesión mientras vivimos holgados en nuestras excéntricas comodidades. La respuesta de este personaje anónimo no se asemeja a la respuesta de los discípulos, que le han dejado todo y lo han seguido, y que parecen no tener conciencia de lo que realmente ellos han dejado. Allí radica el anonimato de este personaje, que renuncia a ser parte de la comunidad de Jesús y prefiere aquello que le dé seguridad y confianza en esta tierra heredada por la obediencia de Abraham y vivida en el anonimato. Ante la reacción negativa del personaje, que es anónimo, Jesús usa en el versículo 23 una típica hipérbole sobre un imposible, el hecho de que el hombre advierte desde un sentido sapiencial. Cuando Jesús viene y dice: estén vigilantes de las riquezas, porque distraen el corazón de todas las personas. La herencia de la vida no solo se logra con la renuncia de las cosas. De hecho, Jesús está en camino hacia Jerusalén, donde ofrecerá su vida. El seguidor está llamado a seguir esta propuesta de Jesús de desapropiarse incluso de su propia existencia para alcanzar el tesoro del cielo. El seguimiento es la vía que nos lleva a tener el tesoro en el cielo. Continúa el texto presentando a Jesús, el Maestro, que enseña a sus discípulos con un cierto contenido de retribución, en el sentido de que por hacer tal cosa seremos recompensados. La sabiduría que nos habla la primera lectura es la exigencia de Jesús, que es la palabra de Dios que penetra nuestro ser, tal como lo presenta la segunda lectura, que está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 4, de los versículos del 12 al 13, que dice que Jesús, que es la palabra de Dios, juzga lo profundo de nuestra conciencia para que podamos caer en la cuenta que solo en Dios nuestra vida tiene sentido. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de vivir la exigencia de su palabra, aún en situaciones de guerra, en situaciones de tribulación, en situaciones de persecución, confiando que hay una oferta que el Señor nos ofrece. Pero para alcanzar esa oferta es necesario desprendernos de esta existencia. Buen domingo, paz y bien.